Lo que vamos a ver el día de hoy, sí, es una masterclass que es sumamente intensiva. Esta masterclass se centra principalmente en lo que es protección y conciencia digital para la infancia. ¿Sí? La misma no solamente la he apuntado para la infancia, que fue el principal movilizante por el cual decidí efectuar esto, ¿sí? Sino también que va apuntado a adolescentes, inclusive abarca a varios aspectos de la vida adulta, ¿no? En esta masterclass se mezcla desde conocimiento informático hasta conocimiento en cuanto al tema de sanación holística, ¿sí? Pasando por lo que es biodecodificación, ¿sí? Así que es algo único. Espero, bueno, que les sirva a ustedes un poco, sobre todo como para tomar conciencia, aquellos que sean docentes, aquellos que sean padres o simplemente los que sean tutores, de esto que hoy por hoy, debido a la tecnología, está surgiendo y que muchas veces se transforma en un problema, sobre todo para los niños y sobre todo para los adolescentes. Y nosotros como padres o en el papel de formadores nos resulta complicado muchas veces poder entender lo que está sucediendo porque simplemente estamos totalmente en otra situación y no logramos muchas veces comprender en cuanto al ámbito tecnológico, inclusive en cuanto al tema del pensamiento de un niño, de un adolescente, y más aún en cuanto al desarrollo cognitivo y el desarrollo espiritual con el que muchos de ellos hoy por hoy están viniendo, ¿sí? ¿Cómo nos vamos a organizar en cuanto al tema de la masterclass? La masterclass se va a dividir en 4 módulos, ¿sí? En cada uno de los módulos, al finalizar, vamos a hacer un espacio de 5 minutos, el cual voy a dejar de compartir, para abrir lo que es la sala para preguntas. Así que les pido a aquellos que tengan algunas consultas que la guarden hasta ese espacio, ¿sí? Les pido a aquellos que quieran hacer sus consultas que levanten la manito. Dentro de lo que es el Google Meet hay una herramienta para hacerlo, ¿sí? De manera, bueno, que nos vayamos ordenando para hacer las consultas. ¿Bien? Acá, antes de comenzar a abordar y describir un poco las temáticas que vamos a ir abordando durante esta hora y media, me gustaría mostrarles lo siguiente. Si esto es lo que ustedes ven en el extremo derecho de su pantalla, es una etiqueta, si es un símbolo que proviene de la cultura celta, de la cultura vikinga, pero también que se ha extendido en muchas otras creencias, inclusive dentro de la religión católica, dentro de la religión judía, también se lo suele utilizar para hacer diferentes tipos de representaciones. ¿Por qué decidí colocar lo que es la etiqueta? Porque la etiqueta representa lo que nosotros somos como individuos, como seres, y que muchas veces nos olvidamos. Y nosotros, generalmente cuando nos encontramos frente a un problema, voy a dejar a un lado la figura del padre y voy a dejar a un lado la figura del docente, me voy a poner en la figura del terapeuta. Sí, bueno, yo soy terapeuta en varios tipos de ramas, pero sobre todo una de las cuales me voy a centrar el día de hoy es la parte psicológica, la parte de biodecodificación y bioneuroinformación, ¿sí? Entonces, generalmente todos los terapeutas se centran de la ciencia tradicional, me refiero, ¿no? Se centran en 2 aspectos, se centran en el cuerpo y se centran en la mente, ¿sí? En el cuerpo para sanar algún tipo de síntoma, algún tipo de enfermedad, concretamente en cuanto al cuerpo, y en la mente para hacerlo en cuanto al ámbito mental. Pero existe otro aspecto, ¿sí? Que es sumamente importante, que es el espiritual, ¿sí? Y fíjense que la etiqueta lo representa de una manera perfecta, ¿sí? Nosotros, dentro de nuestra vida, no tenemos que olvidarnos que nos encontramos en un constante dinamismo, en un constante redescubrimiento, y con lo cual nos lleva a buscar lo que es el equilibrio perfecto en nuestra vida, lo cual implica algo que yo denomino felicidad, ¿sí? Y que la felicidad es equivalente a una paz constante dentro de nuestra vida, que se alcanza por diferentes tipos de caminos, ¿no? Pero en esencia se trata de encontrar este equilibrio entre ¿qué cosa? Entre el espíritu, entre la mente y entre el cuerpo. Por ejemplo, si tenemos un físico culturista, seguramente el físico culturista, ustedes lo ven, es enorme, los músculos sumamente desarrollados, tendrá un 40, 50, 60% de su masa muscular desarrollada, y tal vez descuide los otros 2 factores. Un informático
puede ser que tenga todo su factor mental sumamente desarrollado, un 60%, y que descuide su cuerpo, que esté pasado de peso y que eso le traiga una serie de problemas, ¿no? Y en la mayoría de los casos siempre se descuida lo que es el ámbito espiritual, ¿sí? Y por eso es importante encontrar lo que es el equilibrio. Simplemente por el hecho de que nosotros no somos solamente materia, sino que somos energía, y esto la ciencia lo sabe muy bien. Nosotros estamos compuestos de átomos, ¿sí? Principalmente de carbono, y somos 100% energía, ¿sí? Y eso que implica está muy vinculado a este aspecto que les digo, a la espiritualidad, y ergo, el encontrar el equilibrio perfecto es lo que nos va a servir dentro de nuestra vida para encontrar esta paz que con tantas ansias estamos buscando, ¿no? Y muchas veces se busca en el afuera cuando en realidad está en el adentro. ¿Y por qué me detengo en esto? ¿Sí? Porque es importante que cada uno de ustedes sepan lo siguiente. Para poder hacer un acompañamiento terapéutico, ya sea si vos estás en el rol de un terapeuta, en el rol de un docente o en el rol de un padre, es importante que vos te encuentres medianamente en un equilibrio en estos tres grandes elementos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros no podemos venir a aconsejar a un niño o a un adolescente si nosotros no nos encontramos en un equilibrio. Ergo, nosotros tenemos que tratar de trabajar en nosotros mismos para poder trabajar en el otro. Y es un poco lo que vamos a abordar el día de hoy como herramientas para acompañar a nuestros niños y para acompañar a nuestros adolescentes, ¿sí? El día de hoy vamos a abordar los peligros latentes que se encuentran en Internet. Como informático, bueno, particularmente yo les cuento a cada uno de ustedes, yo vengo de las ciencias duras, sí, soy ingeniero en informática, he estudiado, bueno, varias carreras, la mayoría asociadas a las ciencias duras. Después, a lo largo de mi vida, me he orientado más a lo que es la parte de las ciencias blandas, recursos humanos, psicología y, bueno, a lo que son terapias, digamos, alternativas de sanación, ¿no? Vamos a abordar también lo que es la tecnología, cómo funciona lo que es el cerebro infantil, el de adolescente, inclusive de un adulto. Vamos a abordar la biodecodificación, que nos va a ayudar a analizar un poco este tipo de comportamiento. Sí, vamos a ver lo que es la ciberseguridad y protección digital. Les voy a pasar varias herramientas, las herramientas más importantes que existen para poder realizar un control y un acompañamiento tanto a niños como a adolescentes, ¿no? Para evitar que sean, digamos, influenciados por todos estos peligros latentes que se encuentran en Internet. Y por último, vamos a abordar el campo energético infantil y la tecnología. O sea, como verán, es una integración de tres factores, por eso la presentación, digamos, la triquita. Vamos a ver ahora los peligros latentes en Internet, ¿sí? Y vamos a comenzar con los riesgos más comunes, ¿sí? Y cuál es el impacto psicológico y el energético de dichos riesgos. He dividido en tres partes, primero los niños, los adolescentes, y también decidí incluir una tercera parte que nos incluye a nosotros los adultos, ¿sí? Porque muchas veces los riesgos que llegan a nuestros niños y a nuestros adolescentes no vienen de manera directa, sino que vienen a través de nosotros, ¿sí? En cuanto a los niños, uno de los principales factores de riesgo que existen en Internet, y hablamos de Internet, cuando nosotros nos referimos a Internet, no solamente abordamos lo que son los browsers, los navegadores, como por ejemplo el principal exponente sería Google, existen otros como Bing y otros adicionales, sino también tenemos las redes sociales, y dentro de las redes sociales se han desprendido otros tipos de redes, ¿sí? O de aplicaciones que buscan captar lo que es la atención para, obviamente, fines económicos. Esto es importante que tengan en cuenta lo siguiente, que todo lo que ustedes ven en Internet, todo está desarrollado, todo está investigado y todo está estudiado. ¿Para qué? Para que sea una droga que genere este efecto, ¿sí? De placer y lograr enganchar no solamente a niños y adolescentes, sino también a los adultos. Detrás de todo esto existen psicólogos que trabajan con las empresas de tecnología, existen gente de marketing que trabajan con las empresas de tecnología, ¿sí? Y existen inclusive focus groups que se encargan de hacer lo que son test AB para efectuar
un estudio de comportamiento, no solamente psicológico, sino también conductual en cuanto a las aplicaciones antes de efectuar el lanzamiento. O sea que no se trata solamente de una herramienta informática, sino que por detrás existe todo un negocio. Y el negocio donde se centra en la venta de publicidad y en la venta de los datos, gentes. Cuando ustedes vean una aplicación en Internet que diga gratuita, por ejemplo, desde WhatsApp hasta un Roblox que puede utilizar tu hijo, ¿sí? No existe la gratuidad. En el mundo no existe nada gratis, ¿sí? Eso quiero que se les quede. No existe la gratuidad. Ergo, siempre por detrás, cuando existe algo gratuito, es que existen muchas compañías que están ganando, ya sea a través de publicidad, a través de obtención de datos que luego se venden para otras compañías para realizar desde estudio de mercados hasta posicionamiento de productos. Vuelvo a lo que es el grooming. El grooming, esta palabra, ¿sí?, derivada del anglosajón, ¿sí?, hace referencia a aquellos adultos que toman el papel, ¿sí?, de un niño. ¿Para qué? Para generar un vínculo afectivo con el niño, con el adolescente, con diferentes tipos de fines, el principal de ellos con fines sexuales, ¿sí? El grooming existe hace bastante tiempo. En sus comienzos comenzó a través del mailing, luego se fue adaptando a aquellos que ya tenemos una cierta edad, pasando por lo que es el ICQ, pasando por otros tipos de herramientas que llegaron hasta Facebook y hoy por hoy presente dentro de WhatsApp, dentro de TikTok, dentro de Instagram y otras redes inclusive que hoy por hoy se han generado a través de qué, a través de sistemas de videojuegos en las cuales los adultos ya sea de tu rol de docente, de tu rol de papá o de terapeuta, ni siquiera tenés idea de que existe. ¿Por qué? Porque es toda una comunidad virtual que se forma dentro de un ámbito de diversión y que por detrás se mueve guita y se mueven diferentes tipos de intereses, como es el caso del grupo, ¿sí? Por otro lado, otro de los peligros en los cuales se enfrentan los niños están los videos perturbadores disfrazados de videos infantiles, ¿sí? Contenidos que incitan a la violencia, contenidos que incitan a desafíos, como para hacer algún tipo de desafío que implique, por ejemplo, la ballena azul, ¿sí?, en la cual tienes que cumplir un cierto desafío que puede rondar el riesgo de muerte, ¿sí? O el miedo disfrazado de dibujo animado. ¿Con qué interés? Simplemente con el interés de conseguir una sensación de enganche en los niños, una sensación en la cual el amigo le comparte al otro, che, mira esto, mira qué bueno que está, mira qué copado que está, o simplemente como una broma te muestra un contenido, y eso lo que hace es generar muchas veces dentro de los canales, que pueden ser, por ejemplo, YouTube, o puede ser canales como TikTok, ganancias en cuanto a nivel monetario para aquellos que generan este tipo de contenidos. Esto es importante en cuanto a este tipo de videogentes. ¿Por qué? Porque hay una nueva tecnología que se ha introducido hace muy poco, o en realidad está hace bastante tiempo, pero hoy se masificó hace aproximadamente un año y medio, artificial. Hoy por hoy, diariamente surgen un montón de herramientas de inteligencia artificial por el simple hecho de que muchas de ellas son desarrolladas con código abierto. ¿Esto qué significa en el ámbito técnico? Código queda abierto para cualquier informático o equipo informático lo pueda tomar y adaptarlo a sus necesidades y a sus expectativas. Y debido a esta inteligencia artificial se puede generar muchos videos, ¿sí?, de índole violenta, muchos videos relacionados con el sexo, con la muerte y con aspectos negativos, y de manera sumamente automatizada, y la mayoría de la gente que hace esto lo hace obviamente por una ganancia monetaria, pero existen muchos niños que se enganchan en cuanto a este tipo de contenido. Por otro lado, otro de los peligros que se encuentran es la publicidad invasiva y los estímulos compulsivos. Fíjense, cuando se encuentra un niño navegando a través de YouTube, si es que no tienen algún tipo de navegador que realice bloqueos de publicidad, yo les recomiendo por favor a cada uno de ustedes que se busquen el navegador. Yo después se los comparto a través de WhatsApp. Se llama Brave, es un navegador que yo lo utilizo de manera particular, lo utiliza toda la gente que trabaja conmigo, que es un navegador que tiene como positivo, no deja ningún tipo de rastreo en toda su navegación, por lo cual es difícil hacer lo que es un seguimiento por parte de las empresas para efectuar algún tipo de venta o algún tipo de manipulación en cuanto al marketing.
Y lo más importante es que te realiza todo tipo de bloqueo en cuanto al tipo de publicidad. ¿Y por qué es importante el tema de los bloqueos? Porque muchas veces ustedes pueden estar navegando en una computadora, ¿sí? Cuando ustedes navegan en una computadora que puede ser de índole familiar y luego lo ocupa tu niño o lo ocupa tu hijo adolescente, lo que vos estuviste navegando se rastrea y queda almacenado a través de tu número de IP, que es un número único de tu computadora. Ergo, si vos estuviste navegando en páginas, por ejemplo, de viaje, estuviste viendo armas de fuego, estuviste viendo de pornografía o lo que sea, todo eso va a quedar almacenado y los navegadores tradicionales como Google, como Opera, como Edge de Microsoft, lo que va a hacer te va a comenzar a mostrar publicidades asociadas a eso y no está bueno que tanto niños como adolescentes lo vean, ¿sí? Por eso es importante como adultos ser responsables a la hora de utilizar las herramientas en el caso de que nuestros hijos no tengan unas computadoras exclusivas o un dispositivo exclusivo para uso, ¿sí? En cuanto a los peligros de los adolescentes, tenemos lo que es el cyberbullying, ¿sí? ¿A qué se conoce eso? A las humillaciones que se realizan a través de qué cosa, a través de redes sociales. Muchas veces, y debido a esto que les comenté, a lo que es la inteligencia artificial, yo puedo tomar una foto de una compañera y esa foto de la compañera la coloco en otro cuerpo. Es más, hace poquito hubo un caso de un adolescente, ¿sí? Que creo que no se lo apartó del colegio, esto que fue en Mar del Plata, en el cual este adolescente comenzó a vender fotografías pornográficas con la cara de sus compañeras adolescentes, tenían 15, 14 años, y las vendía en sitio de adultos, y con eso ganaba plata, y todo lo hizo a través de la inteligencia artificial. Ahora, existen otras maneras de hacer cyberbullying, de hacer lo que es fotomontaje, tomar la imagen, la fotografía de un compañero, colocarlo en algún video y armar un montón de cosas que simplemente está limitado a lo que es la creatividad. Porque la diferencia entre años anteriores y la época actual, que gracias a la inteligencia artificial es muy fácil, pero sumamente fácil poder hacer cualquier tipo de ciberbullying o cualquier tipo de trabajo que involucre este tipo de manipulaciones, ¿no? Los retos virales peligrosos, ¿sí? Son aquellos que desafían o incentivan las autolesiones. Existen diferentes tipos de retos en los cuales el adolescente, ¿sí? Se corta lo que son sus muñecas. Esto yo les comento dentro del Copaipa. A mí hace 3 años me llamaron a hacer lo que es una auditoría informática y me tocó justamente hacer una evaluación en un grupo de adolescentes que utilizaban una web dentro de lo que es la región del NOA, que justamente incentivaba este tipo de desafíos con fines monetarios, ¿sí? Así que fíjense, esas cosas inclusive no se suelen conocer y no son de amplia difusión. También incitan al suicidio, incitan a lo que es la violencia. Por otro lado, tenemos otro peligro que es la hipersexualización, que es la exposición temprana a la pornografía, la presión social sobre el cuerpo, el deseo o la aceptación. Fíjense, hoy nosotros agarramos, por ejemplo, un TikTok o agarramos Instagram, lo primero y que tienen preconfiguradas estas aplicaciones, y aquellos que no lo sepan, lo invito a que lo prueben, son filtros embellecedores. ¿Qué significa? Vos tenés un granito, tenés una arruga, tenés una cicatriz, automáticamente te lo oculta. ¿Por qué está hecho? Vuelvo a repetir lo que dije en un inicio. Todas las aplicaciones están pensadas y diseñadas por psicólogos, por especialistas de marketing, y están pensadas ¿para qué? Para que vos permanezcas la mayor cantidad de tiempo posible dentro de las aplicaciones. Ergo, estos filtros hacen que, por ejemplo, imagínate si sucede en un adulto y pasa en muchos adultos que prácticamente no se pueden sacar una fotografía si no es a través de una red social. ¿Por qué? Porque no se sienten cómodos. Hay muchos actores de Hollywood que inclusive se han enojado porque le han sacado fotografías fuera del ángulo o no lo hicieron a través de algún filtro. Entonces, entramos a una instancia de banalidad y a instancias donde no podemos apreciarnos nuestra figura real si no es a través de un filtro. Y todo eso, imagínense la presión social que en un adulto se presenta. Imagínense la presión social que surge dentro de un adolescente, ¿sí? Por otro lado, vamos a ver los riesgos más comunes en cuanto a los adultos, ¿sí? Primero, la adicción al contenido digital. Fíjense, y esto les puedo
hacer un desafío a cada uno de ustedes, que se han colocado al final del día o comenzar al final del día con su celular, han agarrado un video en TikTok que alguien le has enviado y han comenzado así, truc, 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 a scrollear, y cuando menos lo pensaron, pasaron 30 minutos, 45 minutos, inclusive han llegado a estar más de 1 hora o 2 horas. ¿Sí? Entonces, ¿esto por qué está hecho? Por el hecho esto de que se genera dopamina en nuestro cerebro, esa dopamina genera una sensación de bienestar en nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo es un cuerpo humano, un cuerpo natural, que lo que más quiere es sentir de manera permanente ese bienestar. Ergo, vas a seguir enganchado como si se tratase de droga dentro de la aplicación, ¿sí? Y lo que genera una procrastinación y una disociación de tu cuerpo. Por otro lado, otro de los riesgos más comunes es la desinformación emocional, ¿sí? Esto aquí hace referencia a personas que se conocen como influencers, que aparecen sin ningún tipo de información. ¿Sí? Vos podés tener un influencer, por ejemplo, el caso de una mujer, simplemente te mueve el trasero, ¿sí? Y acá voy a utilizar estas palabras porque la formación lo merece. Aquellos que no me conocen van a saber que yo soy medio boca sucia. Bueno, mueven el culo, ¿sí? Y mueven el culo y con eso venden y con eso consiguen plata. Y con eso, si el día de mañana te dicen, che, ¿sabés qué cosa? Sucede tal cosa, tenés que comprar tal cosa, tenés que hacer tal cosa, toman el papel de influencer, te influencian para conseguir esa cosa, como comprar algo puntual que vos no estás necesitando, ¿no? Entonces, toda esta manipulación existe tanto en el ámbito de las influencers mujeres como de los influencers hombres y todos tipos de influencers. Y la mayoría de ellos se mueven simplemente por una cuestión monetaria, por una cuestión de intercambio, ya sea monetario en cuanto a dinero o en cuanto a otro tipo de intercambio, ¿no? Y todo se genera trasfondo una manipulación que incita a qué cosa, a lo que es el consumo masivo de estos tipos de contenidos, ¿no? Por otro lado, tenemos la manipulación algorítmica. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Tenemos las aplicaciones, ¿sí? Vamos a colocar de ejemplo Instagram. Vamos a colocar de ejemplo TikTok, que hoy por hoy son las más usadas, ¿sí? Tenemos Instagram que, debido al algoritmo de inteligencia artificial que tiene, te va a ir mostrando todo el contenido relacionado a todo lo que vos estés viendo e interactuando. En TikTok sucede algo similar, solo que te vas a mostrar el contenido asociado no solamente a lo que vos estás viendo, sino también a todo el contenido que vos visitaste dentro de ese dispositivo. Entonces, si vos estuviste chateando con un colega sobre un viaje, te va a aparecer viaje. Contenido de viaje. Si estuviste chateando con tu pareja sobre algo, te va a aparecer, por ejemplo, sobre la cena de hoy día, te va a aparecer contenido asociado a un tipo de receta. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Para qué? Para no perder nuestro criterio propio, para no perder esa coherencia y el pensamiento crítico que obviamente como adultos necesitamos tener y mantener. ¿Bien? Y veamos ahora las consecuencias invisibles, ¿sí? Y acá salgo un poco del papel de informático y de docente, me coloco en el papel, digamos, de terapeuta, ¿sí? Tanto a nivel psicológico como a nivel energético. Lo primero, fatiga mental, ansiedad y disociación. Y esto, gente, no solamente se presenta en niños, se presenta en adolescentes, sino también en adultos, ¿sí? Fatiga mental. Si una persona, llámese niño, adolescente o adulto, pasa muchísimo tiempo detrás de una pantalla, ¿sí? Primero que nos cansamos porque tenemos atrás de nuestra cabeza, tenemos una serie de músculos que sostienen nuestro cuello y estamos en una posición que es totalmente antinatural. Y van a comenzar a sentir que toda la contractura va a bajar desde su cabeza hasta sus caderas y luego seguramente van a sentir dolor de lumbalgia, dolor en la espalda, ¿sí? Además de pasar a los dolores en las mandíbulas y de generar una fatiga realmente mental porque estamos consumiendo mucha energía y recursos en ver simplemente qué cosa, en ver contenidos que muchas veces es contenido de entretenimiento, contenido basura y entramos en la procrastinación. Y luego cuando tenemos que laburar, nosotros como adultos, imagínense, nos cuesta muchísimo. Ahora imagínate el papel de un adolescente, de un niño, en el caso que tenga que hacer sus tareas o simplemente tender la cama de su cuarto o lavar los platos, ¿sí? Por otro lado, produce lo que es la ansiedad,
Esto seguramente muchos de ustedes lo vieron en sus niños, ¿sí? Que están jugando, por ejemplo, un Roblox, pierden y ya se enfurecen, golpean el teclado, comienzan a putear, tiran el celular. ¿Por qué? Porque no pueden, ¿sí? No pueden resolver ese conflicto entre lo que quieren y lo que está sucediendo. Y genera obviamente lo que es la ansiedad, ¿no? Y en los adultos también sucede. Y ni hablar de lo que es la disociación, entre, ¿qué? Entre lo que es la realidad y el mundo virtual. Por otro lado, tenemos la sobreestimulación de los chakras superiores, ¿sí? Aquellos que nunca sintieron, nosotros energéticamente estamos compuestos principalmente por 7 chakras, los cuales son como pequeños estanques energéticos que están asociados a diferentes tipos de comportamientos dentro de nuestro ser. ¿Sí? Tanto en la medicina china como en la ayurvédica, que la medicina india, utilizan lo que es la manipulación de los chakras para sanar muchísimas enfermedades que inclusive la ciencia moderna, ¿sí? La medicina moderna no logra sanar a través de la farmacología, ¿sí? Otra de las cosas que causa son los cierres de los chakras inferiores, o sea, la desconexión entre el cuerpo y la tierra, y la fragmentación del campo áurico. ¿Esto qué significa? Nosotros, y los invito a cada uno de ustedes, a que busquen imágenes, ¿sí? de energía en nuestros cuerpos y van a ver que estamos rodeados por diferentes tipos de capas energéticas. Tenemos inclusive un campo electromagnético, al igual que lo tiene la Tierra, ¿sí? Que forma como si fuera un círculo alrededor nuestro. Por eso seguramente muchos de ustedes, cuando alguien que no es muy buena onda se ha acercado dentro de lo que es su círculo personal, ¿cuál es el círculo personal? Extiendan sus brazos como si fuera una cruz, giren, ese es su círculo personal. ¿Por qué? Porque está invadiendo su campo áurico, su campo energético, ¿sí? Y si sienten esa energía es que está chocando con eso, ¿sí? Entonces, ¿y eso qué causa? Que en los niños hace que estén totalmente dispersos, no estén presentes en el aquí y ahora, ¿sí? Y esto es importante que lo tengan en cuenta. La diferencia entre un niño y nosotros adultos es que un niño puede permanecer en un estado perfecto y permanente de felicidad. ¿Qué significa eso? Significa que un niño está jugando con una plastilina, está jugando con un Lego, está jugando al fútbol y está en el momento. No está pensando en el laburo, no está pensando en la pelea con la mujer, no está pensando en qué vas a cocinar, no está pensando en lo que pasó en el pasado ni lo que va a suceder en el mañana. Ergo, un niño vive en el presente. A los adultos nos cuesta horrores estar en el presente. Se puede obtener mediante meditación y un montón de otras técnicas que te conecta a tu espiritualidad, ¿sí? Y a lo que es tu yo superior, pero fíjate cómo vulnera el uso excesivo de la tecnología el campo áurico de tu niño y hace que se disocie la realidad y que ya no viva el presente. Y que eso genere ansiedad, que genere fatiga mental y un montón de otros problemas que los niños nunca lo tuvieron. Ustedes, fíjense, como docentes, ¿sí? Que lo deben ver de manera diaria, y aquellos que sean terapeutas, que sé que hay varios terapeutas en esta masterclass, y aquellos papás, que tal vez, o sea, el único caso que puedan ver es el de sus niños, pero fíjense la cantidad de niños con diferentes síntomas que no existían hace 5 o 10 años atrás. Sentido común, el menos común de todos los sentidos, se dice por ahí, pero es una realidad, sentido común, que es lo que se utiliza hoy por hoy, a diferencia de hace 5 o 10 años atrás. Los dispositivos móviles. ¿Bien? Por favor, apaguen el audio, gente, ¿sí? Sus micrófonos. Desde la biodecodificación, ¿sí? ¿Cuáles son las consecuencias invisibles? ¿Sí? Para aquellos que no sepan, les voy a explicar rápidamente qué es la biodecodificación. La biodecodificación, ¿sí? Es hoy por hoy una herramienta para realizar sanación, una terapia alternativa de sanación, ¿sí? Que surgió a través de lo que es el Dr. Hammer hace unos 4 décadas atrás, ¿sí? En la cual el Dr. Hammer planteaba lo siguiente, que el 98% de todas las enfermedades que existen en el mundo tienen un origen emocional. Entonces, como origen emocional, nosotros podemos buscar cuál es el origen, ¿sí? Como si se tratase de buscar en un programa informático o en un tejido
buscar un punto que está mal, o en un programa informático un código que esté mal, lo soluciono y lo arreglo, y luego la enfermedad automáticamente desaparece, ¿sí? Eso es básicamente, de forma sencilla, la biodecodificación. En un niño, ¿sí?, que vive conectado afuera, ¿sí?, ¿qué puede implicar? Puede implicar de que está huyendo de un hogar donde los padres están totalmente ausentes. ¿Y qué significa un padre ausente? Significa, por ejemplo, que el niño te dice, che, papá, ¿sabés qué? De los dinosaurios tal cosa, vos sabés este velociraptor y todo, y vos le decís, ajá, ajá, ajá. Che, papá, ¿vos sabés que me pasó esto en el colegio? Ajá, ajá. Che, papá, no, ¿sabés qué cosa? Ahora no me contés más tarde que ahora estoy ocupado, que estoy cocinando. Eso es un padre ausente, ¿sí? Y eso no implica, ¿sí?, no implica que tenemos que estar 100% detrás de los niños, escuchando en cada momento todas las cosas que nos quieren contar, sino aprender y darnos cuenta de que un niño es un ser humano igual que nosotros y muchas veces tiene necesidades emocionales y nosotros, como papás, como mamás, o como padres o como tutores, somos la representación perfecta para nuestros niños hasta los 11, 12 años. Somos lo más. Después, cuando entra la adolescencia, ya pasamos en otra instancia y pasamos a ser los aburridos y lo demás. Pero mientras tanto, en la infancia temprana, antes de los 12 años, somos la referencia de nuestros niños. Y si no estamos presentes cuando nos vienen a consultar, entonces nuestros niños lo que hacen es buscar esa referencia en otro lugar, ¿sí? Y muchas veces lo encuentran a través de este tipo de herramientas, que inclusive gracias a la inteligencia artificial, hoy por hoy yo puedo configurar una inteligencia artificial con todos los parámetros de vos como padre, vos como madre o vos como tutor, y puedo cargar inclusive hasta tu voz y tu rostro y emularte y hacer de cuenta que tu niño interactúe con esta máquina en vez de estar haciendo con vos. Y va a ser como si estuviera interactuando con vos, ¿no? Entonces, eso sucede hoy, y hoy por hoy inclusive hay una empresa en China, ¿sí?, que lo que hace, te vende un servicio, ¿para qué? Para que si a vos se te murió tu papá, tu mamá, tu abuelo, tu pareja, puedas seguir interactuando como si estuviera vivo, ¿sí? Dejando a un lado, ¿sí?, las opiniones sobre eso, porque no voy a entrar en eso, continuamos con el análisis desde la biodecodificación. En el adolescente, ¿sí? El adolescente, ¿qué es lo que busca? Busca, ¿qué cosa busca? Desde el apartarse primero, ¿sí?, del apartarse de sus padres. ¿Por qué? Porque comienza a descubrir su sexualidad y obviamente sabe que no puede tener contacto, ¿sí?, con sus padres, entonces comienza a buscar otros pares, ¿sí?, similares. Entonces, ese apartar de los padres que buscar un círculo totalmente diferente, hace que busque un reconocimiento constante y un sentido de pertenencia dentro de ese círculo. Y ergo busca constantemente la adrenalina en el afuera, ¿sí? Y en el caso que no logre encontrarlo en grupos de amigos, lo encuentra a través de ¿qué? A través de Internet. Redes sociales, videojuegos, etcétera, ¿sí? Reemplazando, ¿qué cosa? Los vínculos también de los padres. Veamos ahora, ¿sí?, algunos peligros. Fíjense, estas son las herramientas hasta el día de ayer, ¿sí?, las herramientas más empleadas a nivel mundial. Bien, se las he catalogado en cuanto al tipo de contenido y el riesgo oculto que conlleva cada uno de ellos. Vamos a comenzar en cuanto a los juegos online de chat. Tenemos, por ejemplo, Roblox, Among Us, Fortnite. ¿Cuál es el riesgo oculto de esto? El grooming, ¿sí? Fíjense, sobre todo Roblox en Estados Unidos, tiene un departamento, Estados Unidos tiene dentro del FBI un departamento especializado en Roblox que se dedica a qué cosa, a la pedofilia, ¿sí? Entonces, agentes especializados del FBI están constantemente dentro de Roblox rastreando tanto la parte informática como la parte conductual, cualquier tipo de comportamiento anómalo, ¿sí?, en cuanto a Roblox. ¿Para qué? Para poder dar con redes de tráfico de niños y de pedofilia. También otro riesgo oculto, la exposición al lenguaje violento y obviamente dejemos a un lado lo que es la adicción, ¿no? Tenemos YouTube infantil, ¿sí? Que muchas veces YouTube infantil está marcado como o tiene un filtro, por decirlo así, en donde filtra mucho contenido que proviene de adultos, pero, esto es importante que sepan,
Si vos como realizador de contenido dentro de YouTube, cuando vas a publicar un video, no le colocas que es un contenido para menores de 18 años, puedes publicar cualquier cosa. Y hasta que surja un auditor, pueden pasar meses o años, y en el medio puede existir un contenido infantil, que es infantil, ¿sí? Pero que son videos fake que tienen un montón de contenidos que no son apropiados para los niños o los adolescentes. Retos virales, estos yo ya se los comenté en un inicio, lo que es la ballena azul, el Momo Challenge, el desaparece por 48 horas, que son incitaciones, sobre todo en adolescentes, a conductas desafiantes a sus padres, a sus tutores, conductas autodestructivas o inclusive conductas suicidas. ¿Sí? Fíjense, en cuanto a los retos virales, hay muchos retos virales que se hacen a través de TikTok, donde desafían a niños y adolescentes, subite al primer piso de tu casa y tírate y salta y hace un giro como si se tratara de parkour. ¿Sí? Bueno, eso es un reto, no tiene, por lo menos hasta donde yo conozco, no tiene ningún nombre, pero es un reto que se está haciendo dentro de Latinoamérica que abarca adolescentes y a niños. Aplicaciones de edición corporal, esto ya se lo comenté hace unos instantes, no solamente lo utilizan los adolescentes, sino lo utilizan los adultos. Muchos adultos, fíjense, todas esas fotografías que ven en los perfiles de WhatsApp, les aseguro que el 90% están todas retocadas y pasadas por filtros o de Instagram o de TikTok, ¿sí? Y lo mismo sucede con los videos. Entonces, se utilizan muchas aplicaciones, ¿para qué? Para hacerte más joven, para hacerte más estilizado, quitarte unos kilitos de más, arrugas, canas, etcétera, ¿no? ¿Y esto qué produce? Produce una distorsión de la autoimagen. Imagínate si, esto como les comentaba hace unos instantes, si en estrellas de Hollywood no pueden salir si no es a través de un filtro, de un TikTok o de un Instagram, imagínate un adolescente que está en un proceso de aprendizaje y de descubrirse a sí mismo a nivel de individuo. Imagínate mucho peor, ¿no? Por otro lado, tenemos la publicidad embebida en juegos o en aplicaciones, ¿sí? Muchos niños o adolescentes descargan videojuegos y te aparece publicidad. Te aparece publicidad, salvo que vos pases la tarjeta, ¿sí? La tarjeta de crédito de tu viejo o de tu vieja, ¿sí? Vas a seguir accediendo a esas publicidades y en las cuales te incitan a realizar compras, a ver contenidos que no es apropiado, ¿no? Y es así como surgen cuestiones como la que sucedió el año pasado, donde un niño en España gastó la cifra de 150.000 euros en las compras de armaduras, en las compras de espadas, en las compras de pociones y un montón de otras cosas para un juego llamado World of Warcraft, sí que es un juego MMO, sí que es un juego RPG en línea de Blizzard. 150.000 euros. Y lamentablemente, y esto para aquellos que no sepan, los padres lo tuvieron que pagar, obviamente se lo financiaron, pero lo tuvieron que pagar. Fíjense, muchas veces los niños, los adolescentes no se dan cuenta que esas tarjetas de crédito implica por detrás, ¿sí? Un esfuerzo por parte de ustedes como tutores de tener que efectuar un trabajo, dar su tiempo, su esfuerzo, ¿para qué? Para hacer ese intercambio. Ergo, nosotros como padres, tutores, inclusive como docentes o terapeutas, tenemos que hacer ver que todo lo que se obtiene, ¿sí? En la vida no es gratuito y que siempre existe un intercambio, ¿sí? Por otro lado, tenemos contenido que es marcado soft, digamos, es liviano, pero realmente es un contenido tóxico que existe en Internet, desde bailes totalmente hipersexualizados en TikTok, hasta lenguaje adultos, bromas, etcétera, burlas, bullying y todos los demás, que lo que hacen es producen una generación de violencia en los niños, sobre todo en los adolescentes, donde el adolescente, como se encuentra en una pantalla, se siente con toda la impulsividad y con toda esa adrenalina interna y agresividad propia de la adolescencia y sale a agredir a otros adolescentes. Hay muchos casos de adolescentes, tanto niños como niñas, que se han suicidado de tanto acoso y tanta burla, ¿no? Y esa burla no es la burla por ahí que sufríamos aquellos que tenemos más de 40 años, en las cuales
si alguien se burlaba de vos, te arreglabas a la salida o discutías ahí y era todo face to face, todo cara a cara, ¿no? Acá se hace a través de una pantalla, por lo cual es totalmente, o sea, totalmente despersonalizado, ¿sí? Por lo cual se dicen cosas muy crueles que pueden lastimar muchísimo a las personas, sobre todo a los adolescentes y a los niños. Series familiares sin control, para eso existe muchísimo contenido en Netflix, en YouTube, ¿sí? Que son contenidos que supuestamente son para familia, pero que te mezclan de todo, ¿sí? Por eso mi recomendación, en el caso de los padres, que te puedo hacer como padre, es fíjate bien el contenido, tanto de las películas, ¿sí? Fíjate de las películas en los cines, las películas en Netflix o en cualquier tipo de plataforma o en YouTube, antes de mostrar el contenido a los niños, ¿sí? Muchas veces hay contenidos ocultos que nosotros no logramos percibirlos, pero un niño sí lo ve, ¿sí? ¿Por qué? Porque los niños están en la onda de lo nuevo y nosotros ya estamos en la prehistoria, ¿no? Acá les brindo 3 estrategias básicas, más adelante vamos a profundizar en ellas en cuanto a la protección consciente. Si primero fomentar en los niños, desde muy pequeños, ¿no? Porque hoy por hoy los niños, a diferencia tal vez de lo que nosotros éramos, vienen con otros tipos de espíritu, con otros tipos de despertar totalmente diferentes, inclusive con otra inteligencia totalmente diferentes. Inclusive vos podés sentarte con un niño de 4 o 5 años a hablar de cosas de muy adultos y sorprenderse muchas veces lo que te está diciendo, ¿no? Entonces, es importante fomentar en los niños lo que es el pensamiento crítico. ¿Qué significa esto? Significa, a ver, ¿qué es lo que busca esta persona? ¿Qué beneficio está buscando? ¿Qué es lo que busca a través de este contenido? ¿Qué es lo que vos ganás con este contenido? ¿Sí? Es importante que siempre, tanto niños como adolescentes, sepan que nadie tiene la verdad absoluta. Nadie, ¿sí? Ni siquiera ustedes docentes, ¿no? Perdón, yo sé que hay muchos docentes, pero se los digo como docente, ni siquiera los docentes tenemos la verdad absoluta. Ergo, es importante el pensamiento crítico, pero el pensamiento crítico no de la pelotudez ni del fanatismo, el pensamiento crítico desde la objetividad. ¿Qué significa? Si vos sabés que alguien está equivocado en algo, puede ser un docente, que te venga un alumno y que te diga, no, profe, ¿sabes qué cosa? Esto no es así, no es así. Por ejemplo, un algoritmo de computación, ¿y por qué no? Mira, esta es una mejor solución, ¿sí? Entonces, eso es un excelente uso del pensamiento crítico, ¿se entiende? Ni fanatismo ni estupidez. Por otro lado, tenemos la navegación compartida. ¿Qué significa esto? Existen diferentes tipos de aplicaciones de uso parental en las cuales nosotros podemos saber exactamente qué está consumiendo nuestros niños, ¿sí? O si no, podemos sentarnos con ellos a navegar, ¿sí? A compartir internet y, bueno, a servirles como guía, no como policía, sino como guía, en cuanto a utilizar este pensamiento crítico para alinearlos de qué está bueno, ¿sí? Para su vida y qué no está bueno. Y lo último, y no menos importante, el chequeo vibracional. ¿Qué significa esto? Respirar, tomarse un minuto, es tan simple como esto. Yo te invito a que vos como adulto lo coloques en práctica y que te des cuenta que puede transformar tu vida y tu estado emocional presente, inclusive si tenés una enfermedad, te pido que lo hagas y vas a ver cómo va a cambiar. La misma, pregúntate lo siguiente, ¿cómo me siento antes y después de ver algo? ¿Cómo me siento después de haber navegado una hora en TikTok y de haber visto tal contenido? ¿Realmente me sirve, me enriquece, me empodera o me destruye y me fragmenta? Hacemos un impasse de 5 minutos, dejo de compartir, bien, y los escucho con sus preguntas. Levantan la mano y vamos respondiendo, ¿sí? Daniel, ¿cómo estás? Hola, hola. Me quedaron dos dudas. Primero, la del navegador que dijiste al comienzo. Quisiera saber si me puedes pasar el nombre bien, porque no lo puedo entrar. Sí, se llama Brave. Ahora lo comparto en el grupo, ¿sí? Ya mismo se lo comparto. Navegador Brave. Lo interesante que Bien, y tiene este después, navegador, te recuerdo, Daniel, y a todos, es que tiene un bloqueo de publicidad. Es excelente. Aquellos que quieran escuchar música en YouTube, imagínense, no les va a salir nada de publicidad, ¿no? perfecto. De igual Otra manera, pregunta.
no, justo ahí la otra pregunta era dentro de eso, eh, ¿existe la posibilidad en Google de poder limitar el micrófono a los anuncios? No sé si es posible eso. Si, bueno, yo lo Sí, intenté sí dos se veces, puede. no, Sí. Ahora me vamos siguen a ver. apareciendo. Sí, bien. Daniel, ahora vamos a ver en instantes herramientas de control parental, ¿sí? Así que ya abordamos eso, ¿sí? Bueno, pasamos a unas cuatro preguntas y vamos por el siguiente tema, ¿sí? ¿Los escucho? ¿Y cómo hacer para quitar en el celu la edición que tienen los chicos? Bien, a ver, ¿te animás a leerlo, Majo, por favor? Si descanso un poco. ¿Y cómo hacer para quitarles el celular si los que tienen los chicos es adicción? Bueno, a ver, qué pregunta, ¿no? Si yo he visto niños, yo tengo un hijo de 10 años, ¿sí? En el caso de mi hijo, bueno, nosotros tenemos con su mamá tenencia compartida y uno de los acuerdos en común que tuvimos es 1 hora diaria de celular, ¿sí? Hay que ser coherentes, o sea, no se puede bloquear, ¿por qué? Porque hoy por hoy los niños están, digamos, en un mundo tecnológico, ¿no? Pero sí, encontrar un equilibrio, ¿sí? Y ahora, en cuanto a tu consulta de la adicción, simplemente, ¿sabés qué cosa? Como toda adicción, ¿qué implica? El celular, ¿sí? O me lo das o lo usás 1 hora o te castigo 1 semana. Y si el castigo 1 semana es 1 semana y lo cumplís, te va a llorar, te va a patalear, te va a revolear cosas, te va a hacer un montón de cosas, lo tenés que cumplir, no existe otra. No existe otra. Y esto, a ver, te lo hablo como papá y te lo hablo de la parte terapeuta. No existe otra. Eso que te dicen, no, pero hablalo, pero el acompañamiento, no. No existe otra. Es tan simple como eso. Si tiene mucha adicción con el dispositivo, se lo quitas. Simple. Otra pregunta. Últimas dos preguntas. Bueno, si no hay otra pregunta, continuamos. Débora, A ver. ¿qué reglas o límites o acompañamiento recomiendas en cuanto a la IA? Uy, Uno que no entiendo mucho eso. bien, a ver, qué pregunta, Débora. A ver, el tema con la IA, y eso les cuento a ustedes, ¿no? A ver, la IA más conocida es ChatGPT, ¿sí? Que el modelo hoy por hoy el vigente, el 3.5, aunque el 3.5 hoy se abrió con la posibilidad de utilizar el modelo 4 y tenés un montón de otros modelos internos. Al mismo tiempo, existen muchísimas otras, inclusive Gemini, eh, que se integró dentro de lo que son Android, ¿sí? Que es casi imposible quitarlo dentro de muchos dispositivos Android. Y hoy por hoy, inclusive Google ha incorporado dentro de los navegadores, ¿sí? Lo que es la IA integrada. Por lo cual, les comento, el día de ayer estuve en una reunión, bueno, con varias gente, ¿sí? De marketing de acá de Argentina, que uno de los grandes problemas que trajo esta incorporación de Google, y hago un impas para que vea todos los quilombos, los problemas que trae la IA, es que el incorporar la IA en el buscador hace que la gente no entre a las páginas web y si no entra a las páginas web no vende. Y si no vende, los comercios se caen. Imagínense la cantidad de gente de Mercado Libre hasta otra gente que tiene una página web de servicio, un e-commerce, si deja de vender. Y esto a través de la incorporación de la IA en los buscadores, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se puede colocar? Mira, no existe ningún control porque vos tenés IA prácticamente en todo, inclusive existen IA a través de WhatsApp. Entonces, y constantemente están saliendo. Lo que sí te recomendaría es tratar de capacitarte, ¿sí? Vos dijiste que no entendés mucho, tratar de capacitarte en cuanto al uso de la IA. Entonces, nosotros como adultos, como padres o como docentes, si sabemos cómo se usa, inclusive créeme que a vos como papá, no sé de qué trabajarás vos, Débora, pero suponete que sea un trabajo de comercio, te puede servir inclusive para hacer tus campañas de marketing y comercio, es una herramienta poderosa. Entonces, lo importante es mostrarles a los niños y a los adolescentes que la IA es una herramienta poderosa que puede ayudar a potenciar
todo su conocimiento, ¿sí? Pero sobre todo desarrollar el pensamiento crítico, ¿no? ¿Por qué? Porque al mismo tiempo de que existen IA, de que prácticamente te hacen trabajos prácticos, monografías y todo, también tienen que saber que muchos docentes tienen otras IA y deberían tener otras IA que detectan contenido hecho por IA, ¿no? Bueno, última pregunta y ¿seguimos? Bueno, continuamos. Yo, Ricardo, Sí, te escucho. sí, tengo una pregunta. Pensando en lo que es los chiquitos desde jardín, según tu criterio y todo lo que estás hablando, la edad, digamos, como para que un niño tenga un dispositivo, ya sea de que el papá le da para que vea algún dibujito o que tenga un dispositivo en la mano, digamos. Bien, bien. Ay, mira qué difícil, ¿no? Sí. A ver, el tema es lo siguiente, ¿sí? Principalmente cada uno de nosotros hemos sentido, ¿sí? El chupete electrónico, ¿no? ¿Y qué es el chupete electrónico? Que un niño por ahí, vamos a suponer 1 año, 2 años, 3 años, que vos dijiste de jardín, 3, 4 años, se coloca ansioso y vos estás en una charla, vos mamá, papá o tutor, estás en una charla con amigos, lo primero que haces es, tú le das el celular, ¿no? Es una reacción que se tiene, era similar a lo que es el chupete, por eso se conoce como el chupete electrónico, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Sí? Existen varios estudios, ¿sí? Existen varios estudios, inclusive existen varias recomendaciones, ¿sí? Una de ellas, la que te voy a nombrar, es de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en los cuales hacen las siguientes recomendaciones, ¿sí? Primero, entre 0 a 3 años, y esto lo dice la OMS, ¿no? Hasta 3 años no se recomienda para nada el uso de las pantallas, ni celulares ni tablets. Puede causar un montón de problemas a nivel de desarrollo del niño, un montón, ¿sí? Uno de ellos, autismo, otro de ellos, problemas visuales, otro de ellos, problemas motrices. Entonces, la OMS lo recomienda. Fíjense que la OMS es muy tradicionalista en cuanto a sus recomendaciones, ¿no? Por otro lado, entre los 4 a 6 años, máximo 1 hora diaria, pero con supervisión. Es la recomendación que hace. Entre los 7 a 12 años, máximo 2 horas diarias, ¿sí? Pero siempre encontrando un equilibrio entre ¿qué cosa? Entre la diversión y el uso educativo, ¿sí? Y siempre encontrando unas reglas claras, ¿sí? Y de 13 años en adelante, bueno, obviamente que se puede utilizar con cierta autonomía, pero también limitando la cantidad de horas. Si ustedes, y lo voy a invitar a cada uno de ustedes, si ustedes van y buscan en internet, ¿sí? Los hijos de los grandes magnates tecnológicos, ¿a qué edad comienzan a usar los celulares? Es a partir de los 15 años. Voy a hacer una comparación burda. Un traficante de droga nunca le da droga a sus hijos. Fíjense la comparación burda que hago, ¿no? Un traficante de droga no le da droga a sus hijos. No vende droga en su barrio ni a su familia. ¿Estamos? Entonces imagínense, si los grandes magnates tecnológicos le prohíben estrictamente a sus hijos menores de 15 años utilizar celular, simplemente usemos el sentido común, ¿no? Y así también hay varios estudios, también otro que me estoy acordando es uno de UNICEF, que tiene también datos similares, y otro de la Academia Americana de Pediatría. La Academia Americana de Pediatría sí evita el uso irrestricto también, pero creo que es de los 2 años y medio, ¿sí? O sea que uso que no se puede bajo ningún concepto dar el celular a un niño. No sé si contesté eso. Esos son datos oficiales, ¿no? De la OMS, Academia de Pediatría, UNICEF, etc. Sí, gracias, gracias. Bien. Bueno, continuamos, ¿sí? A ver, en España. Bueno, acá Franco es un aporte, no sé, Itza, no sé qué. Itza, una pregunta pero cortita, por favor, que tengo que continuar, nos queda 3 módulos. Hola, saludos desde Bolivia. ¿Cómo estás?
Ay, bueno, yo quería hacerte una consulta sobre el tema. Hay un punto que tocaste sobre el tema de constelaciones familiares en los niños. No sé si lo entendí bien, sobre la ausencia de padres. Biodecodificación, sí. Ahí, biodescodificación, exacto. ¿De qué edad se pueden realizar los niños esto? En caso mío, por ejemplo, yo soy madre soltera y tengo una niña Qué buena con pregunta. discapacidad. Sí, qué buena El mío pregunta. es Te muy lo complejo. Es bien, muy te lo complejo. resumo, ¿Mm? te lo Perdón. resumo así, ¿sí? Sí. Porque el tiempo apremia, ¿sí? Isa, bueno, es alumna mía, por eso, digamos, lo puedo hablar así con esa confianza. Isa, querida de Bolivia. A ver, la biodecodificación y este tipo de terapia, inclusive constelaciones, se trabaja con los padres. Hasta los 6 años se trabaja con la mamá. Entre los 7 años hasta las 11, 12 años, dependiendo del desarrollo del niño, se trabaja con el papá. A partir de ahí ya podés trabajar de manera independiente. ¿Sí? Bueno, continuamos con el otro tema. Ya les comparto pantalla, gente. Les pido que me verifiquen, simplemente que se ve. ¿Todo lo ven? Sí. Bien. Perfecto. Bueno. Próximo tema, tecnología cerebro infantil y biodecodificación. Bien. Vamos a analizar ahora a nivel químico, ¿sí? A nivel, digamos, a nivel físico, qué es lo que sucede cuando un niño interactúa con una pantalla, ¿sí? Primero, lo que ustedes tienen que tener en cuenta, que el cerebro de cualquier ser humano se termina de desarrollar a los 21 años, ¿sí? Por eso, la adolescencia se dice que termina a los 21 años, ¿sí? Aunque se habilita, digamos, para que puedas consumir alcohol, conducir y todo a los 18 años, ¿sí? Pero, digamos, está entre ese rango de edad, ¿no? Pero la mayoría coincide que concluye a los 21 años. Entonces, si nosotros sabemos que el cerebro, ¿sí? Nuestro cerebro es nuestro motor en el cual recibe un montón de influencias a través de qué, a través de nuestros 5 sentidos y aún más. Entonces, imagínate si no solamente los estimulamos a través de los 5 sentidos tradicionales, sino los sobreestimulamos a través de la constante liberación de dopamina. Ustedes tienen que tener en cuenta lo siguiente: todas las pantallas modernas, si trabajan a través de que una luz, ¿sí? que es una luz que tiene un formato de luz azul, se lo conoce, ¿sí? No me acuerdo ahora el formato específico científico, luego se los comparto. Pero esa luz azul es la misma que se utiliza para los pollos, imagínense, para los pollos, para evitar, por ejemplo, en invierno a los pollos, ¿sí? Para que estimularlo fuertemente a que coman, muchas veces se le colocan la luz azul. La luz azul lo que hace es sobreestimular lo que es el cerebro, y obviamente esto, en el caso de los niños, adolescentes, o inclusive nosotros, produce una liberación enorme de dopamina. Y la dopamina es una droga que nos hace estar en una felicidad que no es irreal, ¿sí? Pero esa felicidad la conseguimos de manera inmediata. ¿Qué significa? Yo agarro mi celular, paso un video en TikTok y ya soy feliz. Eso, feliz entre comillas, decimos, ¿no? Pues en realidad es una cuestión química. Entonces, ese estímulo lo que hace, ¿qué cosa? Primero, reduce la tolerancia a la frustración, tanto en niños como en adolescentes, también en adultos, ¿no? ¿Afecta a qué cosa? Afecta a que nos podamos enfocar, hace que nos dispersemos, ¿sí? Hace que nos disociemos. ¿Genera qué cosa? Una necesidad constante de requerir todo el tiempo cosas nuevas. Y si yo no tengo cosas nuevas, me coloco de mal humor. Si yo no tengo algo nuevo, me coloco agresivo. ¿Sí? Existen inclusive, me estoy acordando de un caso de estudio en niños donde le daban un juguete, una aplicación, y lo repetía, y realmente el niño se colocaba agresivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se terminaba cansando y el niño hoy por hoy quiere cosas nuevas, quiere novedades, ya no quiere por ahí esas cosas constantes, haciendo una comparación un poco burda a lo que nosotros éramos como niños, ¿no? ¿Cuáles son las áreas más afectadas? El lóbulo frontal,
que el lóbulo frontal está asociado a qué cosa? Primero a la toma de decisiones racional, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos otra toma de decisiones, pero que viene del inconsciente, ¿no? Esto es racional. Está asociado con ¿qué? Con la empatía. ¿Qué significa la empatía? Que lo que le sucede al otro, yo me puedo poner en el lugar del otro, ¿no? Y el autocontrol. El autocontrol, ¿qué sería en un adulto? Si me puedo discutir con alguien, no romperle la cara. Eso sería tener un autocontrol, ¿no? En niño el autocontrol es que no se coloque agresivo o que no comience a regular las cosas o a romper las cosas, ¿no? Por otro lado, otra zona que afecta es el hipocampo, que está asociada a qué cosa? A la memoria y al aprendizaje, ¿no? Es importante tener en cuenta que nosotros los seres humanos aprendemos de tres maneras, ¿no? Para que vean estas correlaciones. La primera de ellas, aprendemos a través de la observación, ¿sí? Esa observación, nosotros lo que hacemos es hacer la imitación, ¿sí? Esa imitación se almacena en la memoria, ¿bien? Eso es parte de un aprendizaje. Otro a través de lo que es la enseñanza y otro a través de la experiencia. Ahora, cuando funciona eso mal, el aprendizaje se achancha, perdón, y se aplana en el tiempo. Y esto no estoy hablando solamente de aprendizaje en lo que puede suceder en el colegio, ¿no? Sino aprendizaje de cuestiones tan simples como, a ver, te voy a enseñar, por ejemplo, a tender la cama, te voy a enseñar, por ejemplo, a hacer las compras, te voy a enseñar, por ejemplo, a andar en bici. Cuestiones tan sencillas realmente puede transformarse en un calvario si es que existe un exceso en cuanto al uso excesivo de pantallas, ¿no? Fíjense, gente, no por eso en muchos países, como por ejemplo en Japón, ¿sí? A los niños los padres han tomado como una estrategia colocarlos con palitos chinos, digamos, no sé cómo es que se llaman los palitos, el nombre puntual que le dicen los japoneses, pero con los palitos a atrapar insectos, ¿no? Y reciben una compensa monetaria. Imagínense a qué instancia, digamos, estamos, digamos, llegando, ¿no? Y bueno, y otra de las zonas afectadas en el cerebro es la corteza prefrontal, ¿sí? Le coloco un ejemplo. Un niño que juega 4 horas diarias a videojuegos rápidos puede tener dificultades para concentrarse en tareas escolares, ¿no? Puede frustrarse y, bueno, tener impulsividad, ¿sí? Adicciones digitales y aislamiento emocional, ¿sí? ¿Cuáles son las señales de alerta para tener en cuenta tanto ustedes como tutores como aquellos que son docentes? ¿Bien? Veamos las señales de alerta más importantes. Primero, que vemos que el adolescente, que vemos que el niño se pone irritable cuando se les quita el celular o la tablet, ¿sí? Esto es un poco lo que comentó recién Susi, cómo hacemos para quitar esa adicción. Y simplemente lo tenés que quitar. Como toda droga, existe algo que se llama el efecto del mono. ¿Por qué se le dice el efecto del mono? Porque se produce en la gente un efecto donde se coloca como así como un mono tembloroso, ¿sí? Más deriva de ese estudio, en donde si se le quita una droga, el cuerpo ¿sí? Comienza a generar un malestar, muchas veces ese malestar se deriva en temblores, en sudores, en vómitos, dolores de cabeza, ¿por qué? Porque se está quitando una droga. Y cuando vos le quitas una droga, inclusive a un niño que consume casi todo el día, no te estoy hablando de 1 o 2 horas por día, ¿no? Te estoy hablando de horas y horas, que yo he visto niños y adolescentes que consumen esa cantidad, realmente te puede producir este tipo de efecto, ¿no? Pero como toda droga, ¿sí? Es necesario quitárselo y que pase ese efecto y el cuerpo, ¿sí? Como toda maquinaria maravillosa, el cuerpo humano se encarga de depurar todo lo malo y obviamente a través de ese proceso que lamentablemente lo tiene que pasar, ¿no? Por otro lado, ¿sí? Otra señal de alerta, la preferencia de estar frente a la pantalla ante sus amigos. Presten atención, los niños, por ejemplo, ¿sí? Esto es una señal bien de alerta que si vos tenés a tu hijo, a tu hija, ¿sí? O un niño, y viene a buscarlo los amigos para ir a jugar, ¿sí? Y prefiere seguir utilizando la compu o la pantalla. Eso es de suma alerta. ¿Por qué? Porque un niño siempre prefiere interactuar con otros niños. ¿Se entiende? Y un adolescente también, o sea, si prefiere estar detrás de una pantalla, entonces hay ahí un problema, ¿sí? Otra señal de alerta, conductas evasivas, ¿sí? O sea, ¿a qué me refiero esto?
decir, a ver, ¿qué estás haciendo? No estoy haciendo tal cosa, siempre busco, digamos, algún tipo de justificativo, ¿no? Esto como adolescente, sobre todo, ¿no? El insomnio está muy presente, ¿sí? No solamente en adolescentes, sino también en adultos y en algunos niños que consumen mucho celular, y el aislamiento emocional. ¿Bien? Por otro lado, fíjate que nosotros tenemos otro tipo de señales de alerta que son las desconexiones del entorno emocional real. ¿Sí? ¿Qué significa? Significa lo siguiente, imagínense la situación, voy a tomar de ejemplo un adolescente. Un adolescente se pone a pelear con un amigo, le dice cosas muy malas, pero no siente ningún tipo de remordimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vive en su mundo virtual, juega, vamos a suponer, World of Warcraft y ahí está permitido, no sucede nada si pasa ese tipo de cosas, ¿no? O sea, existe esta disociación, inclusive a través de una red social, como se lo había comentado también de ejemplo, yo te puedo putear, te puedo decir cosas agresivas, te puedo decir lo peor, pues no pasa nada, no te tengo enfrente. ¿Sí? No sucede nada, pero del otro lado de la pantalla la persona se está quebrando emocionalmente, ¿no? Otro riesgo, la depresión infantil, ¿sí? Ansiedad, trastorno de conducta, ¿sí? Fíjense, la pérdida de noción del cuerpo, ¿no? ¿Qué significa esto? Una persona que se pasa mucho tiempo, sobre todo en videojuegos, no tiene hambre, ¿sí? No tiene sueño. Luego, cuando se levanta, le duele las nalgas, ¿sí? Le duele la cola, le duele los músculos, está totalmente contracturado, les agarran tic. Yo he visto niños, por ejemplo, que le agarran un tic así en el hombro y no saben por qué, pero hacen así un hombro, ¿por qué? Porque les duele, están contracturados. Entonces, fíjense, ¿dónde vieron un niño contracturado? Eso déjalo para un adulto, ¿no? Que por ahí se pasa muchas horas laburando y obviamente es algo natural. Pero un niño o un adolescente con contractura es una complicación. ¿Y por qué? Porque te pasas todo el tiempo, ¿no? Otra de las cosas que puede suceder, por ejemplo, es que veas afectada tu audición, ¿sí? Esto se los comento, hay una chica que conoció hace tiempo, ¿sí? Que era una amiga que se ha quedado prácticamente sorda de tanto utilizar los que son, digamos, los auriculares, pero el caso de ella no tanto los videojuegos, sino utilizada para escuchar música, ¿no? Ni hablar de lo que causa a nivel emocional, ¿no? O sea, es importante tener en cuenta, a ver, la tecnología está buena, es una herramienta, no estoy diciendo que no se lo utilice, es más, yo lo utilizo en mi ámbito laboral de manera extensa, pero siempre de manera equilibrada, siempre sabiendo que somos cuerpo, somos mente, somos espíritu, entonces hay que encontrar un equilibrio entre todo, ¿no? Veamos ahora esto un poco, esto es lo que les he preparado, es un cuadro, ¿sí? Que es una especie de comparación, de correlación entre qué causa entre la herida de la infancia y la compensación digital, ¿no? Esto es importante ¿para qué? Para que ustedes lo analicen como tutores, lo analicen como adultos y luego vean a nivel conductual, esto en asociación a lo que preguntó Itza recién, a qué edad se puede hacer un acompañamiento terapéutico con biodecodificación en un niño, ¿no? Entonces recuerda que siempre muchos de los comportamientos que tienen los niños tienen que ver con vos que sos papá, con vos que sos mamá o con vos que sos tutor, ¿no? Hasta los 12, 13 años siempre tiene que ver con vos. Entonces mucha responsabilidad con eso, ¿no? Concepto base, bueno, yo ya se los dije que en la biodecodificación, todo síntoma o hábito es una respuesta biológica, emocional, adaptativa, bueno, una herida interna no expresada, ¿sí? Las pantallas como compensación emocional. Bueno, un niño que se siente solo usa YouTube, usa TikTok para sentirse acompañado, ¿sí? Un niño con autoexigencia utiliza los videojuegos donde gana vida, gana batallas, ¿para qué? Para sentirse valorado. ¿Por qué? Porque la única instancia de su vida donde siente ese valor, donde se siente importante, es en el videojuego, ¿sí? Un niño que vivió un rechazo, un abandono, y ojo, no estoy hablando de aquellos niños que fueron abandonados por sus padres, por sus tutores, no, estoy hablando de esa herida de la infancia, que inclusive vos como adulto, te puedo asegurar que muchos de ustedes la tienen, que es esa herida de infancia de rechazo del abandono. ¿Por qué? Porque nuestros padres no estaban emocionalmente cuando nosotros los requeríamos. Y eso que hace que nos fuguemos a otros mundos virtuales
En el caso de un niño o un adolescente, un videojuego, y en el caso de un adulto, puede ser, por ejemplo, salir el fin de semana de joda, salir con los amigos, disociarte de la realidad, evitar centrarte en lo que es tu desarrollo personal, en tu desarrollo como individuo, ¿sí? Y te disocias totalmente, ¿no? Ahí seguramente tenés que trabajar en vos mismo en cuanto a este tipo de heridas. Veamos las heridas, tenemos el rechazo, ¿sí? La compensación habitual, ¿cuál es? Juegos de evasión y de fantasía. ¿Cuáles son esos juegos? Juegos de rol, ¿sí? Juegos, por ejemplo, de estrategia. Entonces, cuando vean mucho tiempo a sus hijos, ¿sí? A sus nietos jugando esos tipos de juegos, pregúntense, a ver, ¿no estará sintiendo un rechazo? El abandono, ¿sí? ¿Cuál es la compensación digital? Pasar mucho tiempo en redes sociales. Me saco fotos de acá, me saco de acá, las niñas sacándose fotos así, así, allá, grabándose, todo. A tener cuidado con eso, ¿sí? La injusticia y la humillación. ¿Qué tipo de juegos puede ser? Puede ser juegos como Doom, ¿sí? Juegos como esos que son tipos, digamos, competitivos, juegos así violentos y muy sangrientos. Fíjense mucho a tener en cuenta la herida emocional asociado a eso, ¿no? La falta de valoración, ¿sí? Hacer seguimientos a youtubers o a aplicaciones o utilizar aplicaciones o tener ganas de ser youtubers, ¿para qué? Para tener mucha validación. Y una validación totalmente vacía, porque que alguien desconocido pase a ver un video tuyo en TikTok o en cualquier red social y le dé un like, no significa nada en tu vida. ¿Se entiende? Recomendaciones prácticas, ¿sí? Volvemos de vuelta a la observación, volvemos al hecho de ser coherente. Observar sin juzgar, ¿sí? Observar sin juzgar. Y la observación no solamente se centra a los adolescentes, en el caso de que nosotros seamos tutores o seamos docentes, sino también los niños, y lo más importante, aprender a observar a nosotros. Cuando nosotros nos convertimos en verdaderos observadores de lo que a nosotros nos sucede, es mucho más fácil poder hacer un acompañamiento, ya sea como padres o como docentes, ¿no? Preguntarnos, ¿qué estamos buscando sentir cuando usamos el celular? Invitar a nuestros hijos, invitar a nuestros alumnos, ¿sí? A nuestros consultantes, ¿qué buscas cuando usas el celular? ¿Qué estás buscando? ¿Sí? Acompañar con espacio de conexión real. Un juego físico, arte, la naturaleza. Siempre está bueno conectarse con la naturaleza, ¿sí? Conectarse, salir al patio, andar descalzos con los niños, jugar con las mascotas, ¿sí? Jugar al fútbol, etcétera, ¿no? Invertir con amor, no con castigo, ¿no? Esto es muy, muy importante a tener en cuenta, ¿no? Que la protección se genera a través del vínculo, ¿no? No de la imposición, sobre todo en los adolescentes. Tengan en cuenta que las adicciones, ¿sí? Las adicciones no son esto, ¿sí? No se trata de quitar, de romper un celular, de romper una computadora, de maldecir, de putear a la tecnología, no para nada, sino de darse cuenta que esto solamente, esto está reflejando está reflejando nuestro estado emocional como adultos, el estado emocional de un adolescente y el estado emocional de nuestros niños, que va correlacionado a nosotros en el caso que seamos tutores, ¿no? 5 minutos, los escucho, ¿sí? 5 preguntas, y mientras tanto me tomo un café. ¿Alguna pregunta por ahí de este tema? Si no pasamos, nos quedan 2 módulos, los vamos a pasar rápidamente. Bueno, si no hay preguntas, continuamos. Bien, pasemos ahora a ver la ciberseguridad y protección digital, ¿sí? Veamos ahora, bien, acá lo que he preparado es un compendio a nivel tecnológico de muchas cuestiones que ustedes deberían tener a consideración, ¿sí?
Veamos por un lado las plataformas inseguras y las redes sociales que son potencialmente peligrosas, ¿sí? Primeramente, tenemos los juegos en línea, ya hablé en el caso de Roblox, ¿sí? Un ejemplo, existe por ejemplo Fortnite, existen un montón de cantidades de juegos en línea. Hoy por hoy, la industria de entretenimiento de los videojuegos, para que tengan en cuenta gente, es la principal industria del mundo, ha superado a nivel de entretenimiento a la industria del cine y de la televisión, o del streaming, si lo quieren llamar ahora que se utiliza ese término en la actualidad, y ergo, para mantener enganchado a la gente, lo que buscan las empresas que realizan los videojuegos es generar dos cosas. Primero, una comunidad, y por otro, generar lo que se llaman microtransacciones. La comunidad tiene el propósito de que funcione como cualquier red social. Uy, qué bueno que está este juego, ¿sabes qué? Lo invito a mi amigo para que se sume. Entonces se va viralizando los videojuegos y se va generando una comunidad amplia. Y las microtransacciones se refiere a que yo estoy jugando un juego, por ejemplo, World of Warcraft, si este juego de rol, y resulta que no puedo pasar un nivel, boom, paso mi tarjeta de crédito, me gasto $150, me armo mi personaje y puedo pasar ese nivel. ¿Se entiende? O sea, está plagado los videojuegos de esas microtransacciones. No solamente compras un videojuego, como era en la antigüedad, yo había jugado un montón también hace varios años atrás, prácticamente en mi adolescencia me encantaban los videojuegos, pero en aquel entonces vos comprabas un videojuego y ya está, ¿sí? Pero ahora no, lo compras y existen estas microtransacciones, ¿no? Entonces, estos juegos en línea, con este propósito de las microtransacciones y las comunidades en línea, generan lo que son chat abiertos. Y esos chat abiertos entran de todos, no solamente niños, no solamente adolescentes, sino sobre todo estas personas que están detrás del grooming, ¿sí? Redes sociales como TikTok, como Instagram, como Discord, ¿sí? Discord es una red social exclusiva para gente que les encantan los videojuegos, ¿sí? ¿Qué te permiten? Te permiten el acceso sin filtro, ¿sí? Yo puedo acceder, por ejemplo, a TikTok, ¿de qué manera? ¿Sí? Yo puedo decir que soy un niño, me registro, genero una foto a través de inteligencia artificial, inclusive puedo generar una foto no de un niño, sino una niña para hacer grupo de amigos de niña, o vamos a suponer de adolescente, porque tengo algún tipo de comportamiento, busco algo con algún adolescente, ¿se entiende? Alguna aventura, lo que sea, y puedo crearme toda una realidad virtual para lograr ese enganche, ¿sí? Entonces, es muy fácil hacerlo a través de estas redes, ¿bien? YouTube y short automáticos, que es lo que ofrecen tanto a niños como a adolescentes, con contenidos sugeridos que no siempre es apto. ¿Vieron lo que les comenté hace instantes? Si bien existe el control en YouTube Kids, en el cual solamente se muestra videos para niños, si yo como generador de contenidos le coloco que es contenido para niños y es cualquier cosa, te va a aparecer dentro de ese contenido. Por lo cual, no es un contenido real, ¿sí? Si bien existe control a través de la IA lo único que hace es controla imágenes, pero no controla en sí mismo la coherencia de ese contenido. Por lo cual, en ese contenido puedo tener dibujitos animados, pero diciendo cosas realmente aterradoras, ¿no? Veamos otros peligros sutiles. Por ejemplo, tenemos el contenido blando. ¿Qué se llama contenido blando? Ese contenido que fomenta patrones tóxicos y conductuales, sobre todo en los adolescentes. Desde hacer realmente cotidiano y mundano que una niña pueda agarrar, una niña de 12, 13 años, sacarse la camisa y mostrarse los pechos a su compañero y grabarlo a través de TikTok o de una red social. Eso es totalmente normal, ¿sí? A través de lo que es la sobresexualización. Bullying encubierto, esto es lo que ya lo hemos comentado, ¿sí? Y el consumismo compulsivo, ¿no? No solamente consumismo en cuanto a videojuegos, sino consumismo en cuanto a ver, yo quiero tener esta ropa que es de última moda, yo quiero este celular de última moda, y así generar el consumismo masificado, ¿no? Acá les cuento, hay una frase que es maravillosa. Por ahí, en los cursos de marketing a mis alumnos yo siempre se las digo como introducción, ¿no? El marketing, ¿sí? Presten atención, ¿no? El marketing es la ciencia que busca venderle algo a aquella persona que no lo necesita. ¿Se entiende?
El marketing es la ciencia que busca venderle algo a aquella persona que no lo necesita. ¿Y qué es lo más difícil para alguien que es profesional en marketing? ¿Qué es lo más difícil que tenemos? Que una persona sea feliz. Si una persona encuentra el equilibrio, eso planteado en la triqueta, cuerpo, mente y espíritu, y realmente encuentra esa felicidad, ese equilibrio que obviamente puede pendular, porque no es perfecto, porque somos humanos, pero si descubrimos eso, nadie nos puede influenciar. Ergo, nadie te puede vender algo, ¿sí?, que vos no querés. ¿Estamos? Bueno, ni hablar de las cuentas falsas, ni hablar de los bots. ¿Sí? ¿Qué son los bots? Son robots que se dedican a estar comentando o que se dedican a estar etiquetando. Lo utilizan muchísimo los políticos, ¿no? Los robots. ¿Y cómo funcionan los robots? Hay granjas de robots. Acá en Argentina hay algunas, pero sobre todo en China. Imagínense celulares todos conectados, controlados por inteligencia artificial, que va haciendo comentarios. ¿Para qué? Para generar lo que es hate, en el caso de comentarios negativos, o hacer subir lo que es el algoritmo en cuanto al tema de los likes. ¿Sí? Veamos ahora algunas herramientas. Estas herramientas por ahí es muy bueno ustedes como tutores que la tengan en consideración, que sirve para control parental y para navegación segura, ¿sí? Una de ellas es Google Family Link, ¿sí? Esta herramienta, ¿qué es lo que permite? Permite que vos, desde tu celular, puedas realizar una supervisión de todas las aplicaciones en cuanto a las aplicaciones que descarga tu hijo, tu hija, y en cuanto al tiempo que consume cada aplicación, ¿sí? E inclusive hay algunos add-ons, se conocen a esas aplicaciones adicionales que se le colocan a este tipo, que te permiten hasta hacer un traqueo de cada conversación, cada cosa que sucede en el celular, ¿sí? Esto es ideal en el caso de los celulares para Android, ¿no? Por otro lado tenemos YouTube Kids, que si bien tiene el filtro infantil, yo ya se los comenté que es sumamente limitado, pero bueno, es una herramienta más que te sirve para supervisar, ¿no? Tenemos Safe Search, que pertenece también a Google, bloquea lo que es el contenido sexual y violento, ¿sí? De todas maneras, dentro de lo que es Brave, este navegador, ustedes pueden colocar un control parental también, y ergo pueden hacer filtros de todo contenido violento y sexual dentro de los navegadores, ¿sí? Por otro lado, existen herramientas de DNS seguro, ¿sí?, que lo que te permite es hacer filtrados a través de IP, en los cuales solamente te permite acceder a aquellas páginas o a aquellas aplicaciones que vos querés que accedan, ¿sí? Y esto lo podés filtrar a nivel de Wi-Fi de tu hogar. Inclusive lo podés filtrar a nivel de red en el caso que vos te hayas contratado, por ejemplo, un Claro corporativo o un personal, etcétera, ¿no? Recordá lo siguiente, que existen muchas herramientas, miles de herramientas de control parental, ¿sí? Pero es importante que tengan en cuenta que el control es simplemente no es tanto para pasarnos todo el día vigilando, sino para descubrir aquellos patrones que nos va a permitir trabajar y corregir algunos comportamientos de nuestros niños, nuestros adolescentes, pero sobre todo es importante desarrollar el sentido crítico en ellos, y sobre todo generar esta conexión desde lo emocional y de lo espiritual con ellos, ¿no? ¿Para qué? Para acompañar, para enseñar y no convertirnos en espías, ¿no? Y no alejarnos de nuestros hijos y transformarnos en la ley, como por ahí se le suele decir acá en Argentina, ¿no? ¿Cómo podemos hablar con los niños que estén, digamos, que nosotros consideramos que están en peligro, ¿no? Estas son unas estrategias de la psicología infantil, un poco de la pedagogía espiritual. Se pueden utilizar metáforas accesibles, ¿sí? Una metáfora es utilizar, que puede ser un cuento, ¿sí? Podemos utilizar una historia, utilizar un tercero, no hablar de manera directa, eso es importante que lo tengan en cuenta gente, si sos docente o si sos tutor, no hablar de manera directa acusando, porque si nosotros hablamos de manera directa con nuestro hijo, nuestra hija, le decimos, vos hiciste tal cosa, entonces es muy acusativo y los chicos entran como en defensa. En cambio, si nos tomamos este papel de utilizar las metáforas y de poner un tercero, dejamos un aprendizaje, una enseñanza en el niño, y obviamente esto se requiere, o en el adolescente requiere una repetición continua, ¿no?
Enseñar a decir que no, pero con firmeza, ¿no? Tenemos, sobre todo los padres, tenemos que aprender a aprender lo siguiente, ¿no? Que si decimos no, es no. Y si hacemos un castigo, respetar el castigo es muy duro, ¿no? Como padre, ¿no? O sea, mantener un castigo, pero hay que hacerlo. Es la única manera en la cual uno puede enseñar, ¿no? Y castigo no te estoy hablando del castigo por ahí que nos daban nuestros viejos a agarrar el cinto. Te estoy hablando de castigo, es decir, no tenés el celular por una semana y no tenés celular. No tenés la compu una semana y no tenés compu una semana. No tenés la tele una semana y no tenés la tele una semana. Y cumplirlo a rajatabla. Y hacerle entender a nuestros niños adolescentes de por qué estamos imponiendo ese castigo. Por el simple hecho de que no cumplió las reglas de nuestra casa. ¿Y por qué es bueno establecer reglas? Porque la vida, gente, la vida, si vos como tutor, como padre, no aprendes a que un individuo, ¿sí? No es un ser omnipotente que pueda hacer lo que quiera, cuando salga a la vida, cuando salga al laburo, cuando sea más grande va a tener muchísimos problemas. Entonces, acostumbra a tus hijos a colocar reglas. Al poner reglas, al poner castigos cuando sean necesarios solamente, no que sea un hábito de castigo, sino cuando realmente sea la última opción y necesario, estás haciendo que tu hijo se transforme en un adulto emocionalmente más fuerte y más equilibrado. Validar sus emociones, ¿sí? Esto es un poco lo que le dije hace unos instantes, ¿sí? No te juzgo, pero bueno, te acompaño y veamos, a ver, te acompaño a comprender todo esto, ¿no? Y fomentar sobre todo la confianza, ¿no? Tengan en cuenta esto lo siguiente, ¿sí? Y acá se lo digo como informático. El antivirus más poderoso no es uno que descargan y que pagan con una tarjeta, sino es un adulto consciente, presente y que esté realmente conectado con el vínculo con el niño o con el adolescente, ¿no? Nosotros podemos tener la mayor seguridad de una aplicación, podemos tener todo el control parental, pero si no trabajamos en ese vínculo, si no lo hacemos, realmente solamente vamos a tener el 30 o 40% del laburo cubierto, ¿no? Y el resto no. Los escucho, gente, y pasamos al último tema. Si bien ya estamos en tiempo cumplido, ¿sí? Abrimos para 2 preguntitas y seguimos con el otro tema. Yo, más que una pregunta, ¿se me escucha? Sí, ¿no? Sí, sí, te estoy escuchando, María. Nos ha pasado, digamos, hablo de la parte docente, que esto de las cuestiones parentales, de papás que habían colocado todas las cuestiones, digamos, en cuanto al celular, pero de pronto tenía el televisor en la pieza. Y en la pieza accedió al YouTube, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, como que, bueno, es tener eso en cuenta, porque por ahí uno cree que es con el celular y en realidad es con el celular, la televisión, con todo lo que está a mano, al alcance de que los chicos puedan acceder a información que no la pueden manejar por la edad que tienen, digamos, si son chicos pequeños. A eso me refería nada más. Sí, obviamente, a ver, cuando vos desarrollás, gracias por tu aporte, María, cuando vos desarrollás el sentido, cuando ayudás a un niño, sobre todo, que vaya desarrollando su sentido crítico y sobre todo que se haga consciente, yo siempre utilizo esto en todo, ¿no? Aprender a ser consciente, ¿no? Y que ser consciente, darse cuenta de que lo que el otro me haga, en realidad, digamos, es problema del otro, lo que causa en mí dolor, lo que sea, me compete a mí. Entonces, trabajar siempre en el yo, lo que hace es generar niños y adolescentes que son totalmente fuertes. Y eso se los digo a cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque yo vine de una niñez, una adolescencia totalmente un quilombo, sí, totalmente, yo crecí prácticamente en soledad, entonces realmente tuve un montón de conflictos hasta que comencé a autosararme y a comenzar a ser consciente de muchas cosas. Realmente ha transformado no solamente mi vida a nivel personal, sino también a nivel laboral, ¿no? Porque es extraordinario, uno mejora todo, ¿no? ¿Por qué? Porque uno no es solamente papá y luego en el laburo soy otro y luego acá cuando estoy enseñando son otro. No, no, no. Uno es uno y en todos lados. Por eso ser coherencia, ¿no?
Daniel. Sí, mira, yo quería hacer una pregunta respecto al control parental. Viste que en realidad, eh, hablando de las aplicaciones, ¿no? Me resulta muy llamativo que existan tantos recaudos para otro tipo de elementos como la piratería y otro tipo de cosas que Sí. suceden en Internet, pero para este tipo de cosas que, a ver, hay una, a ver, ¿cómo se dice? Hay asociaciones pediátricas, asociaciones de médicos, la OMS, que se pronuncia en contra del uso excesivo de los celulares, y en realidad, digamos, no hay detrás un soporte que, a ver cómo te puedo decir, es como el cigarrillo o como el alcohol, ¿eh? Que queda en el usuario, por así decirlo. ¿Verdad? Me resulta muy llamativo que esto no tenga más allá que solamente recomendación, ¿verdad? Porque sabemos que todo lo que puede generar, la verdad que lo que estabas hablando me abre mucho más la cabeza y me hace pensar qué tan preocupante es, y, pero qué tan poco se hace desde el ámbito legal sobre esto, ¿no? Porque en realidad es muy llamativo todo lo que está Claro, pasando, porque no hay una herramienta que te diga, bueno, che, no lo usen, no se lo den a los chicos, está prohibido, bueno, ese tipo de cosas. Solamente yo veo recomendaciones y nada más. Eso por mi parte. claro. Exactamente, gracias Daniel. ¿Sabes lo que pasa? Que, a ver, yo te lo resumo, esto es plata, ¿no? Todo lo que sucede, todas las aplicaciones, vuelvo a repetir esto, y esto inclusive en el ámbito espiritual, yo se lo digo a mis alumnos, ¿sí? No existe gratuidad en la vida, o sea, siempre, y vamos a las aplicaciones parecen gratis, pero por detrás siempre o es publicidad o están capturando tus datos, y capturando tus datos no significa, a ver, no, yo, el dato Ricardo Mercado Cárdenas, el DNI, todo, que luego lo voy a utilizar, no, olvídense de eso. Capturar los datos en cuanto a todo tu comportamiento, ¿para qué? Para vendérselo a empresas especialistas en publicidad y luego venderte a vos lo que vos estás buscando. Doy un ejemplo burdo. Si yo tengo ganas de irme de vacaciones, por ejemplo, a Brasil, voy a comenzar a buscar todo vacaciones en Brasil en Google. A todos nos ha pasado. Luego resulta que entro en mis redes sociales, en navegador, en cualquier aplicación que use, y me aparece un montón de publicidades de viaje a Brasil. A eso me refiero, ¿se entiende? Ergo, existen muchos intereses detrás y por lo cual, cuando existen muchos intereses a nivel monetario, es difícil el control. Por eso, a ver, el control debería venir de la casa primeramente, con el acompañamiento del colegio, con el acompañamiento de la escuela, ¿se entiende? Pero vos dijiste algo importante. Muchas veces uno no conoce esto, no sabe esto, no conoce realmente los riesgos, y el conocerlo te suma un montón de bagaje y de información que cada uno de ustedes puede discernir y tiene su sentido crítico también, y puede seguir investigando, ¿no? Y aplicar qué es lo mejor para su hogar. A ver, acá, El control parental, sí, dice Claudia. sí, contesto tu pregunta, Claudia. ¿La querés leer vos más? Sí. Con el control parental, ¿no se corre el riesgo de que nuestros hijos no aprendan a autorregularse? Bien, a ver, sí y no, ¿sí? A ver, Claudia, un control parental, yo te recomendaría aplicarlo cuando ya tenés un uso excesivo en cuanto a los móviles por parte de, sea un niño o un adolescente, ¿sí? Lo primero es trabajar con la autonomía y con la madurez del niño. Yo tengo un hijo que tiene 10 años. Es una hora, llega la hora, él mismo coloca la alarma, no es que yo estoy controlando, él pone su alarma, ¡pum! Y ya me da el celular. Ya jugó su hora. Y luego sigue jugando con otras cosas. ¿Se entiende? Eso hay que procurar desarrollar entonces el sentido crítico, que se dé cuenta el niño de todas las cosas negativas, pero sobre todo de todas las cosas positivas que se está perdiendo por estar tanto tiempo en el celular. ¿Por qué? Él aprendió que si está todo tiempo con el celular, no puede disfrutar la naturaleza, no disfruta de sus perros, no disfruta de sus amigos. Y él valora mucho más eso, valora mucho más los juegos de Roblox, los dinosaurios y toda la cosa que le encanta, que el celular. ¿Se entiende? Entonces, es una cuestión, cada uno de ustedes
va a tener, bueno, obviamente ustedes lo conocen a sus hijos, que encontrar cuál es la mejor forma posible de hacer lo que es el acompañamiento, ¿no? Seguimos con la última temática y terminamos, ¿sí? Comparto pantalla. Bien. ¿Me dicen si lo ven, por favor? Bien. Bueno, veamos ahora les voy a hablar un poco sobre el campo energético, ¿sí?, infantil y sobre la tecnología, ¿sí? ¿Se acuerdan? Yo les mostré lo primero la triqueta. Nosotros como individuos somos cuerpo, mente y espíritu, ¿sí? Y nosotros estamos compuestos por átomos. Esos átomos básicamente ¿qué son? Son energías, ¿no? Entonces, cuando nosotros utilizamos en exceso, acá hay que ser consciente, ¿no? Yo no soy un detractor de la tecnología, sino al contrario, yo lo que hago es promuevo el uso tecnológico, pero consciente, ¿no? Ergo, cada aparato es importante que sepan que emite lo que es la luz azul, ¿sí? Esto yo ya se los comenté, que agita el sistema nervioso, altera los ritmos biológicos. Se los dije que en la cría de pollo se lo utiliza, en la cría también de otros animales, ¿para qué? Para que engorden, para consumirlo rápidamente, ¿no? Ondas electromagnéticas. Busquen algunos videitos, ¿sí?, en internet, de que colocan 3 celulares, hacen una llamada, ¿sí?, y comienzan a saltar, digamos, lo que son los pochoclos, ¿no? Maíces. Esto funciona con ondas electromagnéticas, ¿sí? Ergo, acá yo les doy una recomendación, ¿sí? Sus celulares, cuando se vayan a dormir, colóquenlo alejado ustedes como adultos, ni le dejen un celular a sus niños o adolescentes, aléjenlo mínimamente 2 metros, ¿sí? Vieron un elemento que se llama orgonita, que ayuda a disminuir un poco esta frecuencia y las absorbe, pero, contrariamente, disminuye lo que es la capacidad en el caso que tengan Wi-Fi, ¿sí? Ergo, todo, utilícenlo, pero con coherencia, ¿no? La sobreestimulación de la percepción. Bueno, esto ya lo sabemos, ¿no? O sea, el niño está totalmente sobreestimulado, ¿sí? Y el adolescente aún más, ¿no? Tengan en cuenta que los niños, sobre todo a nivel energético, sus campos aún no están consolidados. Imagínense, yo les mencioné eso unos instantes, nuestro espacio personal, que es como, hagan como una cruz, giren alrededor suyo, eso es su espacio personal. Ahora imagínense que todo eso es una burbuja que los protege, ¿sí? Entonces, ese campo hoy para un niño no es tan fuerte como el campo que puede tener un adulto, por lo cual es mucho más susceptible de interferencias externas, ¿sí? Por otro lado, ¿sí?, absorben lo que hay en el entorno, ¿sí? Un niño es una esponja, y así como absorbe cosas positivas, absorbe también cosas negativas, y muchas veces no tiene el criterio, porque todavía no lo ha aprendido, para poder discernir entre una y otra, y qué es lo mejor para su vida. La hiperconectividad, ni hablar, debilita lo que es su energía vital, ¿sí? Imagínense una vela encendida, ¿sí?, una velita encendida, imagínense unos instantes, y un niño frente a una pantalla sin ninguna guía, ¿sí?, hace que esa vela se consuma sin saber por qué se está consumiendo. ¿Se entiende? Veamos ahora un poquito, les voy a hablar sobre los desequilibrios que suceden en los chakras, ¿sí? Aquellos que quieran interiorizarse en esto, que nunca escucharon, yo los invito a que lo hagan, van a descubrir un hermoso mundo, y sobre todo para encontrar un mejor equilibrio y desarrollo en sus vidas, ¿no? Tenemos el chakra raíz, ¿sí?, que está situado acá en la zona más baja, ¿sí?, en la zona del aparato reproductivo. Bien, fíjense cuál es el desequilibrio más común, el desarraigo, la inestabilidad emocional, ¿no? ¿Y esto por qué sucede? Bueno, por la falta de contacto físico, por la falta de contacto con la naturaleza. Fíjense, les pido por favor que se imaginen la imagen de hace 15 años atrás, los niños jugando en el parque, y ahora ¿qué están haciendo? Jugando con la Play, jugando con el celular, ¿qué hacen la mayoría de los niños? ¿Sí? Pasemos al plexo solar,
bien, que está situado en la parte, digamos, central, casi del pupo, baja autoestima, irritabilidad. ¿Sí? ¿Esto por qué? Porque sucede comparación constante con las redes. Esto es muy importante, gente. Y a ustedes como adultos también. La infelicidad en sus vidas, y ahí te estoy hablando a vos como adulto, la infelicidad que vos tenés en tu vida, gran parte de esa infelicidad deriva a que vos como individuo te estás comparando con otro. ¿Se entiende? Vos tenés que ser la mejor versión de vos mismo. No comparate con el otro. Entonces, si vos comparás, yo me comparo como hombre con otro hombre, no, porque no tiene mejor vehículo, o porque no, porque es más joven, no, porque tal cosa, seguramente yo me voy a sentir mal. Ahora, imagínate eso en un adolescente. En un niño no sucede tanto, pero en un adolescente un montón. Y eso en las redes sociales sucede enormemente. ¿Por qué? Porque en las redes sociales están los influencers que viven una vida perfecta. Y todos los adolescentes aspiran a esa vida perfecta. Pero ¿qué pasa? Esa vida es un cartón armado. Muchas veces, inclusive los influencers, a nivel emocional, se están desmoronando por dentro. Y sucede más de lo que ustedes creen, ¿sí? Entonces, por eso, sentido común, por eso, ayudar y acompañar a nuestros hijos a que sepan qué hay detrás de cada contenido, que sepan qué hay detrás de cada juego, de cada cosa que consumen, para poder desarrollar qué cosa es su criterio, ¿sí? El tercer ojo, situado acá, bien, entre el entrecejo, ansiedad, desconexión con la intuición. ¿Esto a qué se debe? A un exceso de contenido artificial. Contenido de redes sociales, contenido de videojuegos. Nos disociamos de la realidad. Entonces, mucho más placentero vivir en una realidad, que vivir una realidad virtual, por decirlo, que vivir en una realidad, ¿sí? Hay una película, yo se las recomiendo, que un documental, lo vi hace una semana. Es un documental, yo luego se los voy a pasar para que lo vean, es muy bonito, ¿no? De un chico que sufría realmente una atrofia, pero enorme, de niño, que fue de manera progresiva, que lo dejó inválido, y que terminó falleciendo, ¿sí? Ya de joven, pero cuando falleció, sus padres descubrieron de que tenía una doble vida en un videojuego, ¿sí? Y que en ese videojuego había ayudado a un montón de gente, que inclusive había tenido un montón de parejas y cosas que no podía tener en la vida real. Pero a ver, si vos sos un ser humano, vayamos al polo opuesto, si sos un ser humano que no tenés ningún tipo de problema, como tenía lamentablemente este niño, disfruta la vida, que es la realidad. Lo otro te dispersa, lo otro te saca de tu realidad, ¿sí? Te disocia de tu realidad. Y con todos los efectos, con todos los efectos secundarios que pueden surgir, ¿no? Chakra corona, situado acá en la parte superior, que nos conecta a la divinidad, ¿sí? A la energía universal. Dios, diosa, lo que ustedes crean, ¿sí? El desequilibrio más común es la hiperactividad mental y el insomnio, aquellas personas que les cuesta dormir, ¿sí? ¿Y por qué sucede? Por un estímulo visual constante. Esto es la pantalla azul, ¿sí? Yo les recomiendo que una hora antes no vean TikTok, una hora antes dejen el celular, una hora antes dejen el televisor, una hora antes dejen la computadora, traten de relajarse, tomarse un café, eh, tomarse un té, lo que a ustedes más les gusten, y ahí van a poder dormir de una mejor manera. Veamos ahora unas prácticas de armonización y cuidado energético diario, ¿sí? Algunas rutinas simples, efectivas, pero que son realmente mágicas, ¿no? Primero, baños de descarga energética. Esto yo los invito a cada uno de ustedes como adultos que lo apliquen en su vida y después que lo lleven a sus niños, ¿no? Simplemente agua tibia con sal, ¿sí? Un poco de lavanda, puede ser romero también, ¿sí? Aplíquenlo antes de dormir, van a ver cómo realmente se relajan, ¿sí? No solamente es una descarga a nivel energético, sino que a nivel también físico, nosotros cuando estamos sumergidos en agua salada, obviamente por exposición de la sal lo que hace es extraer los líquidos de nuestro cuerpo, y como nuestras células no solamente contienen humedad, sino también contienen desperdicios, todos esos desperdicios se extraen. Ergo, por eso los médicos muchas veces recomiendan, si tenés, por ejemplo, los pies hinchados, colocas una palangana con agua y sal, y lo que hace, extrae todas esas toxinas que hace que se desinflamen, ¿sí?
Tener un cuarzo rosa o una amatista cerca del espacio digital. ¿Sí? Probalo con vos y luego probalo con tu niño, para saber cómo ayuda un montón, ¿no? ¿Cómo se limpia energéticamente estas piedras? Simplemente se las lava después de un uso diario, se las lava con agua de la canilla y se las deja, ¿sí? Afirmaciones protectoras, ¿sí? Estos son pequeños decretos. Me conecto solo a lo que me hace bien, estoy protegido por la luz, ¿sí? Recomiendo repetirlo 3 veces para incorporarlo de manera correcta como decreto. Somos suaves o cuencos tibetanos en el entorno, ¿sí? Por ahí utilizar un incienso, ¿sí? Por ahí utilizar algún tipo de saumo con canela, ¿sí? Con canela, digamos, en polvo, un poquito de azúcar en un carbón de encendido rápido, es excelente, ¿sí? Respiración 4x4 con el niño, ¿qué significa? Respirar, ¿sí? Profundamente, sostener 4 segundos y exhalar 4 segundos. Lo repiten 3 veces por 4 segundos, pruébenlo en ustedes, van a ver cómo realmente se reconectan a ustedes y cómo se relajan enormemente, ¿no? La técnica se llama 3x4, ¿sí? Son 4 segundos, ¿sí? Esta técnica, para aquellos que no lo sepan, lo utilizan los Navy SEALs de Estados Unidos, es una de las técnicas que usan para poder dormirse. Imagínense, lo utilizan para dormirse en situaciones de batalla y de estrés, no le va a servir, no te va a servir para vos en tu vida, o más aún no le va a servir a tu adolescente o a tu niño, ¿no? Te doy un consejo espiritual, ¿sí? Imagínate activar un altar digital simbólico, imagínate una vela, imagínate una piedra, un símbolo protector, cerca del lugar donde tus niños están utilizando la pantalla, ¿sí? ¿Para qué? Para proteger a tu niño de que no le suceda nada, pero nada, que tu niño esté protegido tanto en lo físico como en lo espiritual, ¿sí? Recordá, por último, un niño energéticamente fuerte es un niño emocionalmente sano, ¿sí? Y en un entorno limpio es el mayor acto de amor, es la mayor enseñanza que le podés transmitir a tus hijos. Llegamos hasta acá, gente. Abro las últimas preguntas y damos por finalizada la masterclass. Aquellos que tengan preguntas sobre cualquier parte. Ah, gracias, Majo. La película se llama La increíble vida de Evelyn, se llama la película. Véanla, la verdad que me encantó esa modo de documental, está en Netflix, ¿sí? Yo se lo comparto. Ahí está. Bien. ¿Una pregunta? Bueno, yo más que preguntes, agradecerte, porque estuvo hermosísima, la verdad, la masterclass, darte miles de gracias por la invitación. Y sí aportar esto que desde la neurociencia, esto de las pantallas, lo que provoca puntualmente es que el cerebro cree que todavía sigue de día, por eso es que no quiere dormir y es importante, la verdad, que todos los chicos y nosotros también tengamos 8 horas de dormir para descansar. Eso es muy importante, la verdad. También se observa eso, ¿no? Que el uso del celular, sobre todo en los adolescentes, ¿no? Que me dormí a las 3 de la mañana o 8 de la mañana están en clase, entonces como que vos decís, claro, es algo, pero respetar un tiempo para descansar es saludable y necesario. Y agradecerte enormemente. Por favor, un placer, ¿no? Un placer. Fíjate del tema de la luz azul, ¿no? Y esto para que ustedes lo tengan en cuenta a nivel físico, ¿no? Yo se los mencioné que en las granjas se lo utiliza enormemente la luz azul en los pollos. ¿Por qué? Los pollos, imagínense, el pollo que que pueden tener en su casa o que tenían las abuelas en nuestra casa, está al aire libre comiendo, picoteando, insectos, basurita, lo que enganche, ¿no?
Pero en una granja está en una situación que están un montón de pollos todo apelmazado, entonces le colocan luz azul, disminuye ¿qué cosa? El estrés, la agresividad. La luz azul hace que estén así. Imagínense como un zombie. Así los pollos, imagínense como un zombie. ¿Sí? Por otro lado, ¿qué es lo que hace? Los sobreestimula, ¿para qué? Para que no duerman. Un pollo, el ciclo natural de un pollo, hasta su adultez, es aproximadamente 6 meses, dependiendo de la raza, en promedio. Pero en una granja son 3 meses. ¿Por qué? Por una cuestión de capacidad productiva. Ergo, hay que encontrar alguna manera de que no duerma, que coma, que coma, que coma, que coma, que coma. Entonces están tan sobreestimulados que los bichos no dejan de comer, inclusive se comen entre ellos. ¿Sí? Y eso lo sé por mi hermana, que me comentó, no se lo voy a transmitir a ustedes, pero lo que pasa en granjas acá, no en Salta, ¿no? Y obviamente, imagínense lo que produce a nivel corpóreo, ¿no? Entonces, si lo trasladamos eso a nosotros como humanos, entonces, a tener mucho cuidado, ¿sí? Sobre todo en ustedes y más aún en los niños, ¿sí? Y en los adolescentes. Bueno, gente, si no hay ninguna pregunta, ¿sí? Lo último que les voy a pedir es lo siguiente. Me sintieron varias veces repetir que en la vida no existe gratuidad, ¿sí? Por lo cual les voy a pedir un intercambio, pero este intercambio es a beneficio de ustedes, de cada uno de ustedes. Les voy a pedir que cada uno de ustedes multiplique, haga una acción multiplicadora con ya sea 3 personas desconocidas o con 3 animalitos en situación de calle, ayude a cualquiera, puede ser ayudar a una anciana a cruzar la calle, con eso ya está, de manera de multiplicar todo esto, ¿sí? Produzcan lo que se conoce en la magia cabalística como sedaka, ¿sí? Que es el acto de multiplicar sin esperar nada a cambio, ¿sí? Ese es el mandato que les pido a modo de intercambio. Yo luego se los paso. Gente, el día lunes le comparto el link, ¿sí? El lunes en el transcurso de la mañana, lo subimos. Excelente fin de semana a todos. Gracias Hasta luego. igualmente. Muchísimas Adiós. gracias. Muchas Chao, gracias. Por chao. favor. Tengan Chao, buenas chao. noches. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Gracias.